Hola, nosotros somos el equipo 1 y hoy te vamos a estar hablando sobre nuestro producto integrador de aprendizaje. Los integrantes son Abimael Bernardo, Ian Manuel, Alexa Norelli, Valeria Espinosa, Yareli Carolina y Elena Piña. A continuación vamos con mi compañera Valeria que te va a dar la introducción. Lo que se busca con este PIA es el ver todo lo que obtuvimos de información durante el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, lo cual nos ayuda tanto como repaso como para el tener claro el aprendizaje que hemos manejado de manera personal y reflexiva. A continuación vamos con mi compañera Alexa que te va a dar el desarrollo. Yo voy a estar explicando la fase 2 de la etapa 1. Práctica cinemática A. Movimiento rectilíneo con velocidad constante. Aquí podemos ver cómo ponemos la práctica en el simulador y la tabla con los datos obtenidos. En este caso, la gráfica obtenida por nosotros fue una línea recta. Parte desde el origen del sistema de ejes, posición, tiempo. Se obtiene la misma rapidez, o sea, el carrito se desplazó con una velocidad constante o fluida. Para la siguiente gráfica se observa una línea recta horizontal y paralela al eje del tiempo. Nos dice que no hay aceleración ninguna, ya que permanece igual. Fase 2, práctica de cinemática, movimiento rectilíneo con aceleración constante. Aquí, como podemos ver, volvemos a poner los datos obtenidos, el simulador y otras gráficas. Observamos que del intervalo del 0,0.61 se recorrió 0,8 y de ahí continúa de forma uniforme acelerando conforme avanza el tiempo. Para la gráfica de velocidad contra tiempo, también observamos que la velocidad aumenta de forma recta inclinada a partir de los 0,61. Para la gráfica de aceleración contra tiempo, la aceleración es constante, o sea, igual a cero, no sufre cambio en sí misma y por eso la aceleración es nula. Las leyes de Newton nos dicen que cuando nosotros ponemos una fuerza que resulte en un cuerpo es igual a cero. Su velocidad se hace constante o uniforme sin importar la cantidad de fuerza. A continuación vamos con mi compañera Valeria. Yo les hablaré sobre la etapa 2 de las aportaciones teóricas. El primero es el movimiento parabólico, es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil. La caída libre es el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. El tiro vertical es el movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia abajo o hacia arriba, para después moverse bajo la acción de la gravedad. Por último, el tiro horizontal es el movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. A continuación, seguimos con mi compañera Elena. Lo que concluimos en la etapa 3 fue el movimiento circular. Y analizamos que la variable fue la que se modificó fue el radio. Varía la aceleración y la fuerza se interpreta directa o inversamente proporcional. ¿El por qué? El por qué es porque la aceleración se interpreta varía inversamente proporcional con el radio y la fuerza. Disminuye directamente con la aceleración. La variable que se modificó fue la masa. La fuerza varía directamente proporcional. Como varía la aceleración y la fuerza se interpreta directa o inversamente proporcional, el por qué es porque la fuerza varía directamente proporcional. Lo que concluimos en la etapa 3 fue el movimiento circular. Existen movimientos circulares como rectilíneos y el ejemplo de la vida cotidiana son las manecillas del reloj, las llantas de las bicicletas, patines, automóviles, etc.
Un objeto gira cuando el eje de rotación está dentro del cuerpo. Da vuelta cuando el eje está fuera del cuerpo. Como por ejemplo, la Tierra gira sobre su eje, generando día y noche y las diferentes estaciones del año. Lo que concluye en sí el movimiento circular es el desplazamiento angular, desplazamiento lineal, velocidad lineal y angular, y la aceleración y fuerza centípetra, su periodo, y por último concluye en que el movimiento circular uniforme es un movimiento de trayectoria circular en que la velocidad angular es constante. En final, para un movimiento circular uniforme, el objeto debe experimentar una aceleración dirigida, la cual es radial hacia el centro. A continuación, con mi compañera Yareli. Bueno, primero te voy a estar hablando sobre las leyes de Newton. Estas leyes se aplican en las explicaciones de diversos fenómenos de la naturaleza, como la involucración de fuerzas y sus comportamientos en las situaciones comunes. Bueno, después tenemos la segunda ley del movimiento de Newton, que es la que tenemos que reconocer todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y para esto debemos construir el diagrama de cuerpo libre, que en el cual consiste en una representación gráfica, en un sistema de coordenadas donde se coloca toda la fuerza sobre el objeto. Después tenemos que hacer el movimiento sobre un plano sin fricción, que tenemos que identificar todas las fuerzas que se actúan sobre el cuerpo y determinar si el movimiento es sobre el plano horizontal, que lo tenemos en el eje X, o sobre el plano vertical, que es el eje Y. Una vez teniendo la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes, ¿esto cómo lo podemos sacar? Utilizando la ley de Newton. Y el método de los componentes, ambas fórmulas se refieren a la misma fuerza resultante, que por lo cual estas expresiones se pueden igualar, y por último se sustituyen las sumatorias de fuerzas en los ejes X y Y. Como siguiente tenemos la fuerza de fricción, que este término comúnmente lo utilizamos pensando que es otro tipo de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales. La fuerza de fricción se opone al movimiento de deslizamiento entre las superficies y sigue una dirección paralela. Y por último tenemos la estática, que es la parte de la dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. Pero para que haya equilibrio debemos cumplir con una condición de traslación, y cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. A continuación pasamos con mi compañero Ian. Por último, tenemos esta conclusión. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia que tienen y cómo nosotros las llegamos a usar en nuestra vida? Las magnitudes escalares más que nada nos ayudan en medir las cosas. Por ejemplo, el medición para determinar las longitudes entre puntos. Los vectores se aplicaron de diferente forma, dentro de la cual destacaron en la vida cotidiana del ser humano, como caminar, que ha sido un punto que pues, desde el inicio, correr o así. Sí, estas dos nos dieron las bases para así poder avanzar a las demás etapas, donde se nos mostró el sentido vertical, horizontal, para así también después avanzar para el movimiento circular. En sí se nos mostró como el lanzar un avioncito de papel, o el de un cohete, o hasta el de una piedra a un pozo profundo. En sí los movimientos que ocurren en la Tierra y en el universo también forman parte de las leyes de la inercia, del movimiento y de acción, como también de reacción difundidas, gracias a Newton. La física y su entendimiento son importantes para la vida, ya que es la única capaz de explicar ciertos sucesos naturales o científicos. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que le haya gustado, profe, y muchas gracias y perdón por los errores cometidos. Vamos a poner en memoria a Bima. Oh, sí, a ver, tampoco, Yareli, tampoco. No mames. No, Qué miedo. que se ponga un Yareli, te pasaste. homenaje. Puro show, puro juego.